Hola, hola, hola y bienvenidos una vez más a un video nuevo de Edutópica. En esta ocasión quisiera hablar con ustedes acerca de un tema de literatura. Es un tema un poco distinto a lo que venimos trabajando en el canal, pero es un tema también importante. Y tiene que ver con el cuento. Básicamente, todos los seres humanos de alguna manera, directa o indirecta, estamos relacionados con el cuento. En algunos casos hemos escuchado cuentos porque nos han contado en la casa, o nos aprendemos cuentos de memoria. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no ha escuchado Caperucita Roja? Se me olvidaron todos los cuentos ahorita. Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanitos, otro cuento. Bueno, muchos cuentos. Todos esos cuentos que ustedes tienen en la cabeza, pues son cuentos que nos han llegado. Y efectivamente nosotros como seres humanos también tenemos la habilidad de narrar, de contar historias, de contar cuentos. Pero es importante saber algunos elementos básicos para contar un buen cuento. Lo primero que hay que decir es que un cuento es un relato breve que cuenta una historia, valga la redundancia, que cuenta cuentos, pues claro, lo que hace es narrar una historia básicamente. El cuento se puede clasificar en dos tipos. Por un lado, el cuento cotidiano, el cuento común, el cuento popular, esa es la palabra, que es el que nos cuentan de boca en boca, que es el que escuchamos, como en este caso Caperucita Roja y todos los demás cuentos que escuchan. Y hay cuentos literarios, que son de autores dedicados específicamente a cuentos. Gabriel García Márquez tiene un libro que se llama 12 cuentos peregrinos, uno de sus más reconocidos. Allí encuentran 12 cuentos, cada relato tiene una estructura particular de cuento. Mario Benedetti es otro autor de literatura que tiene cuentos literarios como tal. Entonces es importante hacer esa comparación entre cuento popular y cuento literario. Un cuento tiene un narrador, eso es importantísimo, el que cuenta la historia, el que echa el cuento. Uno puede clasificar básicamente dos tipos de narradores: narrador en primera persona, que es cuando el narrador hace parte del cuento, entonces cuenta la historia como si le estuviera pasando a mí. Entonces, un día, una mañana soleada, salí al parque y me encontré con esa bella mujer, en la cual esa bella mujer, y fijé mis ojos en ella y caí enamorado rotundamente. Cuenta la historia, el narrador es de primera persona. El narrador de tercera persona está fuera de la historia y simplemente observa y cuenta su historia. Una mañana soleada, Juan salió de su casa en dirección al parque y se encontró con la mujer de su vida. El narrador está contando lo que está pasando fuera de eso. Otro elemento importante a la hora de contar cuentos es tener en cuenta el tiempo. Estamos enseñados a un tipo de tiempo lineal, es decir, inicia el cuento, hay una parte en el medio y hay un final, es algo básico. Pero con el tiempo se puede jugar. Uno puede iniciar en la mitad, de luego irse al inicio, como un viaje en el pasado, y luego un viaje al futuro para finalizar el cuento. O también puede aplicar una técnica que se llama el flashback, que es uno comienza al final y retrocede. Si alguien ha leído Crónica de una muerte anunciada, se dará cuenta que esa es la técnica que utiliza Gabriel García Márquez para su crónica. En la primera frase ya está al final del cuento, o de la novela, o de la crónica. Uno lo lee porque ya sabe que está ahí. Otro ejemplo es El túnel, de Ernesto Sabato. En la primera frase dice: yo soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Uno en la primera frase ya sabe el final. Eso es un juego de tiempos. En literatura se puede hacer, esa es la maravilla de la literatura, que uno puede escribir simplemente e imaginar. Ese es el cuento. Otro elemento importante en el cuento es los personajes. Hay personajes principales y personajes secundarios. Dentro de esos personajes uno puede identificar un protagonista y un antagonista. Todos los cuentos tienen esos elementos y cuando uno se sienta a escribir o a crear un cuento, es importante tener en cuenta eso. Personajes principales y personajes secundarios. ¿Cuál es la estructura del cuento? Entonces uno se lo sabe ya de memoria. ¿Cuáles son las partes del cuento? Inicio, nudo y desenlace. El inicio, pues, donde arranca la historia, imagínense ustedes como una montaña. El nudo, donde es la parte más importante del cuento, y luego el desenlace. Y otro elemento importante a la hora de contar un cuento es el espacio. El espacio es ilimitado, el espacio es donde sucede la historia. Uno puede crear un espacio, pues basarse en un espacio real, como un sitio donde yo estoy, que yo echo el cuento ahí, yo conozco el espacio, o puede ser un espacio imaginario. Yo imagino
un espacio diferente al de la realidad. Un ejemplo de espacio imaginario es el de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Macondo no existe, Macondo es un pueblo imaginario, pero de alguna manera Macondo está en toda parte del mundo, en cualquier parte del planeta puede haber un Macondo. Esa es la grandiosidad de Gabriel García Márquez. Y también puede ser un lugar fantástico, un lugar que no está dentro de la realidad, un lugar que está fuera de la realidad. De manera que cuando estamos en la tarea de escribir un cuento, si tenemos en cuenta esos elementos, seguramente nos va a ayudar mucho para crear una buena historia. Lo importante de la literatura es disfrutársela, lo importante de la literatura es saber que hay una puerta a la fantasía. Cuando yo entro por esa puerta, creo un mundo de fantasía, creo un mundo imaginario en el cual yo soy el autor, el creador de ese mundo es el autor. De manera que están cordialmente invitados a escribir cuentos con esos elementos y otros muchos elementos que pueden encontrar en internet. Si este video les ha gustado, por favor den like, eso nos ayuda mucho, y suscríbanse al canal para que seamos mucho más en Edutópica. Un saludo cordial al estudiante que acaba de pasar por detrás mío, él no sabía que estábamos grabando. Un abrazo a todos, chao, 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 y esto es un video de Edutópica. Hasta la próxima.